Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podía recibir. Había sido azotado, golpeado. Sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas, maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados. Pero esta vez escucharon unas palabras que nunca habían escuchado. Oyeron a ese hombre hablando palabras de perdón, de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo, Padre, yo los perdono, pero destrúyelos tú. Él no estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que lo habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor. Estas palabras de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. ¿Cuántas personas terminan sus días odiando con un corazón lleno de resentimiento y amargura? Pero en esta mañana Jesús nos dice a cada uno de nosotros, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos, yo te perdono, pero que Dios no tenga misericordia. Pero eso no es la actitud que Dios quiere de nosotros. Como cristianos tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Él lo dio todo por amor a cada uno de nosotros. Jesús murió exactamente como había vivido su vida, a la par de pecadores y teniendo de ellos misericordia. Él fue crucificado en medio de dos malhechores que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados a ese tipo de muerte. Uno de ellos se burló de él, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado y le reconoció a él como su Salvador. Y le hizo una petición, estando en agonía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre no recibió de Jesús rechazo, sino una palabra de salvación. Él demostró que era lo que había dicho, la puerta de salvación. El Señor entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca es demasiado pecado para entrar al reino de Dios. No tenemos que cerrar la puerta de la salvación a nadie. La última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, un ladrón. Todos caben en el reino de Dios. Todos sus discípulos lo habían abandonado, menos Juan, que estaba junto a María contemplando a su hijo en la cruz. Eran momentos muy duros para María, viendo morir a su hijo agonizando, sufriendo. La profecía que le dio Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo se estaba cumpliendo. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Jesús mostró su amor para su madre María, no dejándola desamparada. Se cree que José ya había muerto, pero Jesús no se desatendió de ella.
Es maravilloso cómo el Señor estaba cumpliendo su misión redentora, cómo Él estaba cumpliendo el plan eterno de la redención, pero tuvo el amor para no descuidar a su madre terrenal. Este es un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros, que muchas veces descuidamos a nuestros padres o a nuestra familia por todas las cosas importantes que tenemos que hacer. No descuidemos de las personas que amamos y nos aman, porque estamos cumpliendo importantes proyectos o ministerios. Jesús estaba cumpliendo un plan muy grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para tener cuidado para su madre, para comprender mejor el significado de esas palabras tan importantes de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que leer el Salmo 22, que es el Salmo mesiánico escrito por David. El título del Salmo dice sobre Aele Sahar, que significa el siervo de la aurora o el corazón del amanecer. Según los historiadores judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía en sacrificio un cordero en la mañana. Jesús, el Cordero perfecto, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo unigénito por la humanidad pecadora, por cada uno de nosotros. El Padre Celestial no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Ahora el Padre Celestial estaba sacrificando a su Hijo por nosotros. Y por eso el Señor con agonía expresa: ¿por qué me has desamparado? Para que nos demos cuenta, hermanos, de la agonía, el dolor, el sufrimiento que significaba para Dios ese sacrificio. No solo el Hijo sufría, sino el Padre permitiendo que su Hijo muriera en la cruz. Cada uno de nosotros, por ese amor de Dios por nosotros, tenemos que amarlo, tenemos que honrarlo y alabarlo cada día de nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos.